Revelado, el sorprendente beso de una chica transformó al CEO abstinent. Tras una noche inesperada, Alejandro miraba su reflejo en el cristal del bar. Las luces parpadeantes contrastaban con la oscuridad que llenaba su mente. Era el CEO de una startup tecnológica en ascenso, pero el peso de las expectativas familiares lo mantenía atrapado en un carrusel de ambición incesante. Cada día se sentía más encerrado. Su familia lo presionaba para que se casara, construyendo así un legado que él nunca había deseado. En el fondo, anhelaba libertad, pero la idea de fallar les alimentaba un pánico que lo sumía en la abstinencia emocional. Una noche, tras una reunión interminable con inversores ansiosos, decidió buscar un respiro. El bar estaba lleno de risas y promesas, pero él solo deseaba evadir. Fue ahí donde la conoció, Valentina, una artista que regresaba de estudiar en el extranjero. Mientras conversaban, las palabras de Valentina se entrelazaban con sus propios sueños, desdibujando las fronteras de su mundo rígido y estructurado. La intensidad de su mirada chispeante desnudaba la monotonía de su vida, y, por un instante, Alejandro sintió que aquella conexión podía disipar su soledad. Sin embargo, tras sus compartidos ideales y visiones, regresó a la dura realidad. Su familia lo miraba y veía un joven que se alejaba de los valores tradicionales. La idea de construir un hogar se transformaba en un dilema que lo carcomía por dentro. ¿Debía buscar el amor y la autenticidad al costo de su carrera? Sus inversores también cuestionaban su dedicación. La presión por cumplir con la imagen del CEO exitoso lo acorralaba. Era un conflicto desgarrador. La tensión aumentó cada vez que veía a Valentina. Ella compartía sus pensamientos sobre cómo el arte podía inspirar a la gente, mientras que él se sentía atrapado en un mundo de cifras. Su vida giraba en torno a resultados, y ahora enfrentaba una incómoda verdad: la felicidad parecía ser un lujo que no podía permitirse. Aquella noche en el bar, entre risas y secretos compartidos, ocurrió lo inesperado. El beso que selló su conexión lo dejó mareado, como si su mundo se tambaleara. Confundido y asustado, Alejandro se sintió vulnerable, un sentimiento ajeno para él. Sin embargo, al llegar a casa, la angustia lo consumía. Su mente aceleraba, buscando respuestas que no tenía. La presión aumentaba con cada día que pasaba. ¿Era la relación con Valentina una distracción? ¿O, por el contrario, era el camino hacia la felicidad que tanto anhelaba? Dudar de su felicidad era un síntoma del conflicto emocional que lo desbordaba, la carrera que había trabajado incansablemente para construir versus el amor que estaba comenzando a florecer. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con el corazón latiendo en su pecho, se dio cuenta de que estaba al borde de tomar una decisión que podría definir su vida. La angustia creció al considerar la respuesta a su dilema: ¿puede un CEO, cuya existencia ha estado marcada por la presión y la ambición, aceptar el amor en su vida? La idea de abandonarlo todo por algo tan puro y desinteresado lo aterrorizaba. Las caras de sus inversores, los murmullos de su familia, la posibilidad de decepcionarlos, todo eso se unió en un torbellino de emociones. Alejandro se enfrentaba a la pregunta que lo consumía: ¿es el éxito real si no hay amor en él? En el eco de esa pregunta, una duda se adueñó de su ser: ¿podía realmente arriesgarlo todo por ella? Alejandro despertó esa mañana con una mezcla de inquietud y determinación. La luz que se filtraba por la ventana iluminaba su hogar minimalista, y aún sentía el eco del beso de Valentina resonando en su mente. Su corazón latía en un compás acelerado, una mezcla de anhelo y miedo ante lo que iba a enfrentar. No podía seguir ignorando la creciente tensión entre su vida profesional y su vida personal. Consciente de que necesitaba claridad, decidió visitar a su mentor, Javier, un veterano empresario que siempre le había brindado consejos perspicaces.
Alejandro lo consideraba un padre sustituto, alguien que había enfrentado dilemas similares en su juventud. Lo encontró en su oficina, rodeado de gráficos y proyecciones de su próxima inversión. ¿Qué te preocupa, Alejandro?, preguntó Javier mientras alineaba documentos en su mesa. Sin perder un instante, Alejandro compartió su conflicto interno, la creciente presión de su familia, las expectativas del negocio y el seductor mundo del arte que Valentina representaba. Estás en una encrucijada, lo sé. Pero no olvides que tu vida es tuya, no de ellos, respondió Javier, mirando a Alejandro con una comprensión profunda. Las palabras resonaron en su mente. Alejandro había estado viviendo con las expectativas de otros durante demasiado tiempo. Se dio cuenta de que su ambición lo había arrastrado a una rutina agobiante, una vida marcada por la búsqueda de un éxito que tal vez no le ofreciera satisfacción. En ese momento de revelación, decidió que debía definir su propio éxito, una decisión que le hizo sentir ligero, como si una carga pesada se disolviera. Fue entonces cuando Alejandro formuló un plan. Tenía que confrontar a sus inversores sobre sus temores y dudas. No podía seguir permitiendo que dictaran su vida y carrera. Quería también invitar a Valentina a un evento de networking organizado por su empresa, no solo para integrar su mundo artístico, sino para mostrarle a ella, y a sí mismo, que podía encontrar un equilibrio entre su vida profesional y personal. Con el corazón agitado por la emoción, consideró cómo comunicar sus nuevos objetivos a su equipo y su familia. La idea de ser honesto sobre su verdadera pasión y los intereses de Valentina llenó su mente de optimismo. La conexión que sentía por ella no era solo una distracción, sino una fuente de inspiración que podía invitar a una nueva visión para su empresa. Si él podía liderar con autenticidad, tal vez su equipo podría conectar con esas mismas pasiones. La reunión con sus inversores se acercaba. Alejandro se preparó, revisando cada punto que quería comunicar. Debía ser claro sobre su deseo de ser un CEO que no solo buscara el número en la balanza, sino también la importancia de la creatividad y la pasión en su vida y en su negocio. La perspectiva de abrir su mundo a algo más grande que las cifras lo llenaba de valentía, pero también de miedo. ¿Aceptarían esa nueva visión? Mientras una ola de adrenalina recorría su cuerpo, comprendió que el momento decisivo había llegado. La necesidad de autenticidad lo empujaba hacia adelante, preparándose para el encuentro con sus inversores. Abriría una puerta que había mantenido cerrada durante demasiado tiempo, y en su mente repitió una y otra vez una afirmación simple: el verdadero éxito se mide por la felicidad que se siente. Pero mientras se preparaba para esa confrontación, una llamada interrumpió sus pensamientos. Era Valentina. El corazón se le aceleró al escuchar su voz, y sin que él lo notara, una nueva sombra de incertidumbre se cernía sobre su decisión que implicaría abrirse a ella en este punto de su vida. ¿Podría realmente unir su ambición empresarial con su deseo de amor? Un torrente de nuevas preguntas apareció en su mente, dejándolo al borde de la revelación final que podría solidificar su camino hacia la realización personal. Alejandro se quedó paralizado frente al teléfono, sintiendo cada pulsación de su corazón resonar en su pecho. La voz de Valentina le traía una mezcla de calidez y desafío. «Hola, Alejandro, ¿tienes un momento?», preguntó ella con esa suavidad tan característica que lo dejaba sin aliento. Hablar con ella implicaba mucho más que una simple conversación, era un vaivén emocional entre las dos realidades que había estado tratando de reconciliar, su vida profesional y su búsqueda de amor. «Por supuesto, Valentina», respondió él, tratando de calmar la tormenta que despertaba su voz. Sin embargo, en su mente, los pensamientos chocaban como olas. La reunión con los inversores era mañana, y abordar su punto de vista sobre la creatividad en los negocios parecía menos relevante de repente. La charla se desarrolló de manera casual, pero a medida que Valentina compartía sus proyectos artísticos, Alejandro sintió un impulso inusual. Ella hablaba de colores, de texturas, y de cómo las emociones podían ser vistas y sentidas. El arte, Alejandro, puede transformar espacios, pero también personas. ¿Alguna vez has pensado en eso? En ese momento, la pregunta resonó en su mente con una claridad asombrosa. Alejandro se dio cuenta de que había abandonado la parte de sí mismo que experimentaba la vida con pasión.
Mientras hablaba con Valentina, también comenzó a visualizar su empresa no solo como un entorno de números y relaciones comerciales, sino como un lugar donde las ideas florecieran con la misma libertad que las obras de arte. Quizás deberíamos pensar en integrar más el arte en nuestras presentaciones, sugirió, mientras se percataba de que estaba comenzando a construir una conexión sólida entre su mundo personal y profesional. Me encantaría que fueras parte de nuestro próximo evento. Podría ser una forma de mostrar a los inversores que hay vida más allá de las cifras. Valentina sonrió, y Alejandro pudo sentir su entusiasmo a través de la llamada. Esa chispa en su voz confirma lo que él había comenzado a creer: generar un espacio donde la creatividad y el negocio coexistieran podría ser su verdadero camino hacia la autenticidad. Aunque todavía tenía dudas sobre cómo gestionar la reacción de los inversores, el eco de su afirmación se reafirmaba en su mente, blandido como un estandarte: el verdadero éxito se mide por la felicidad que se siente. Al finalizar la conversación con Valentina, sintió una claridad renovada. Pero también comprendió que abrirse a sus verdaderas pasiones y a Valentina no sería fácil. La naturaleza conservadora de sus inversores podría significar oposición a sus ideas. Sin embargo, Alejandro sintió que no podía volver atrás. La posibilidad de fracasar en su búsqueda de autenticidad parecía menos aterradora que el riesgo de ceder nuevamente a las expectativas ajenas. Pensó en su reunión, en comunicar esos nuevos objetivos, y se dio cuenta de que no solo quería lograr respeto como empresario, sino que también deseaba un espacio donde su voz pudiera ser escuchada. Con cada palabra que planeaba expresar, su determinación creció. Había llegado el momento de enfrentar no solo a sus inversores, sino también a sí mismo. Mientras se preparaba esa noche, Alejandro no podía evitar sentirse un poco ansioso. ¿Cómo lidiar con la inminente confrontación? Mientras miraba por la ventana hacia la ciudad iluminada, una corazonada lo llevó a ver más allá de lo inmediato. Quizá era hora de aceptar que el fracaso no era el fin, sino una parte crucial del proceso. Bajo esa nueva luz, se dio cuenta de que su camino hacia la realización no solo dependería de su capacidad de persuadir a otros, sino también de su disposición a ser honesto a cada paso. Con la voz de Valentina vibrando en su mente y su corazón latiendo por el entusiasmo y el miedo, se dirigió hacia el día que determinaría el rumbo de su vida profesional. Pero antes de dejar su hogar, una duda persistente le echó un revés. ¿Estaría preparado para aceptar la responsabilidad de ser auténtico? ¿Qué pasaría si su verdad no era suficiente para ser escuchada? La incertidumbre lo acechaba, y la idea de que sus decisiones podrían afectar no solo su carrera, sino también su relación con Valentina, volvió a surgir. Así, en la inminente calma antes de la tormenta que se avecinaba, Alejandro comprendió que el arte de su vida, al igual que el arte en sí, requería valentía y creatividad. Un nuevo desafío lo esperaba en la reunión, y, por primera vez, sentía que tenía la intención de abrazarlo. Pero justo cuando estaba por salir, su teléfono vibró nuevamente. Otra llamada de Valentina. Sus manos temblaban al contestar. ¿Qué podría significar su llamada justo antes de un momento tan crucial? Con el teléfono pegado a su oído, Alejandro sintió que el mundo exterior se desvanecía. La voz de Valentina iba mucho más allá de lo esperado. Alejandro, lamento llamarte a esta hora, pero no podía esperar más. Hay algo que necesito decirte. El tono de su voz, firme pero cargado de emoción, hizo que su corazón se detuviera un segundo. ¿Qué sucede, Valentina? Su voz temblaba, arrastrada por una mezcla de anticipación y temor. Ella respiró hondo antes de continuar: el arte que te mencioné. Es un poco más que eso para mí. Es lo que me impulsa a ser quien soy. Y ahora que hemos hablado, siento que, de alguna manera, ha despertado algo en ti también. Alejandro sintió un calor recorrer su rostro. ¿Cómo podía escapar de esa sensación de vulnerabilidad que emanaba de la pantalla? Se sintió descubierto, como si Valentina hubiera expuesto una parte de él que ni siquiera él mismo reconocía en su totalidad. No sé si podré hacerlo, Valentina. Mis inversores, ellos tienen una visión muy diferente sobre lo que significa tener éxito en los negocios. Siento que, si expongo mis ideas, podría perderlo todo, se atrevió a compartir, su voz temblando ante la posibilidad del conflicto.
¿Y qué es lo que desearías perder realmente?, respondió ella, y esas palabras resonaron en su mente como un eco. La lucha interna entre su miedo y su deseo de autenticidad se intensificaba con cada frase. Alejandro se dio cuenta de que no solo se jugaba su futuro profesional, sino su propio derecho a ser feliz. Te entiendo, Alejandro. Pero nunca debes olvidar que la verdadera creatividad surge en momentos de desafío. A veces, la estabilidad que creemos que necesitamos es solo una ilusión. Pregúntate a ti mismo, ¿qué es lo que realmente quieres? Valentina tenía razón. Era un duelo entre lo seguro y lo que podría llenarlo de propósito. Su yo interno reclamaba ser escuchado. Después de una intensa conversación, Alejandro se sintió más fortalecido. La conexión con Valentina había despertado no solo sus emociones, sino también un anhelo por luchar por algo que consideraba verdaderamente valioso. La llamada terminó y, sin pensarlo, se encontró caminando hacia el espejo, confrontando su propia reflexión. La persona que miraba allí parecía más decidida, más real. Pero, en el fondo, las dudas no desaparecieron, se intensificaron. Al día siguiente, cuando se sentó ante sus inversores, su estómago se revolvía con cada palabra que pasaba por sus labios. Con cada presentación, se iba alejando del monólogo tradicional y empezaba a introducir analogías que combinaban arte y negocio. Resumió sus ideas sobre cómo la creatividad podía revolucionar la empresa, relacionándola con la esencia del humano. Se notaba cómo las expresiones de algunos de los inversores se tornaban escépticas. El momento gráfico de visualización de lo que estaba diciendo pareció eclipsar el ambiente. Pero su impulso fue demasiado fuerte para detenerlo. De repente, la voz de Valentina resonó en su mente: el arte puede transformar personas. Así, en ese instante, reveló su deseo: abrir un espacio para explorar la intersección entre la expresión artística y la estrategia de negocios. Sin embargo, las respuestas frías de los inversores lo hicieron tambalear. Esto es un caos, Alejandro. No estamos aquí para escuchar reflexiones artísticas. Necesitamos resultados concretos. Esa voz la había oído muchas veces antes. La realidad empresarial se había abierto ante él como un foso, y su determinación por ser auténtico vaciló al borde del abismo de lo convencional. En su interior, la pregunta retumbaba nuevamente: ¿realmente estaba dispuesto a arriesgarlo todo por ser fiel a sí mismo y a su visión? La reunión terminó y la incertidumbre de su futuro profesional lo agobiaba cada vez más. En los pasillos contribuyó un interludio de conversación, donde sus colegas plantearon críticas ácidas sobre su discurso, y Alejandro sintió que esa parte de él que había comenzado a despertar luchaba por salir de las sombras. Con cada paso, su confianza se tambaleaba entre las sombras del desánimo y la luz de la autenticidad. Al salir de la sala, un nuevo mensaje apareció en su teléfono. Era Valentina. ¿Cómo fue? Te he estado pensando. Alejandro se detuvo, sentía que este momento era crucial. Si decidía abrirse hacia ella, podría fomentar esa conexión que tanto anhelaba, pero también podría poner en riesgo su percepción como un empresario eficaz. Sin embargo, sabía que evitarla no era una opción. Con el corazón en la mano, escribió: no sé si fui escuchado, pero estoy listo para hablar. ¿Estaba preparado para darle un giro a su vida profesional y personal al mismo tiempo? La respuesta se acercaba, pero todavía había un camino sin explorar. El siguiente paso podría ser el más revelador de su vida. Alejandro no podía dejar de pensar en la respuesta de Valentina. Había un subtexto en sus palabras que lo desnudaba a un nivel profundo. Esa curiosidad por alinear su verdadera esencia con su vida profesional lo mantenía en un estado constante de agitación. Había llegado a un punto donde lo que había sido un impas ahora se sentía como un umbral. ¿Era ese el camino que había estado evitando conscientemente? Cuando llegó a casa, la luz de su escritorio se encendió como un faro. Abrió su computadora e, inconscientemente, empezó a buscar conceptos sobre arte y negocios, cada vez más convencido de que su visión no estaba tan alejada de la realidad. Estaba acostumbrado a seguir la corriente de la empresa, a ajustarse a proyecciones y presentaciones estandarizadas. Pero ahora el clash de ideas le ofrecía algo más: una invitación a crear.
Se dio cuenta de que la creatividad no era solo algo que abordaba en sus horas libres, un hobby que relegaba cuando las presiones aumentaban. No, en este nuevo contexto, el arte era una herramienta fundamental que debía integrar en su trabajo. Mientras navegaba por artículos y estudios de casos, Alejandro se dio cuenta de que muchos de sus ídolos habían sido también innovadores que desafiaron el status quo. ¿Por qué no podía él ser uno de ellos? A la mañana siguiente, se despertó con una energía renovada. La llamada de Valentina había sido como un despertar que le instó a pensar más allá de los límites autoimpuestos. Decidió planear una estrategia. Comenzaría por crear un prototipo de su visión, un proyecto inicial que pudiera probar ante sus inversores, mostrando cómo la creatividad podría entrelazarse con el desarrollo empresarial. Esto no solo era un paso lógico, sino también un acto de valentía. Con cada hora que pasaba, iba delineando lo que quería presentar, una serie de workshops que no solo iban a incluir a sus equipos, sino también a artistas locales. Sería un intercambio de ideas, pensó, un cruce de caminos donde la creatividad se manifiesta en soluciones de negocios. Cada línea que escribía lo llenaba de un sentido nuevo de propósito. Por primera vez, parecía que estaba combinando lo mejor de ambos mundos, su pasión y su profesión. Pero sabía que no sería suficiente simplemente dibujar un mapa. Necesitaba aliados. Así que tomó la decisión de acercarse a Valentina, no solo como una confidente, sino como una colaboración. La llamó. Al escuchar su voz, esa sensación de vulnerabilidad regresó, pero esta vez no se vio como un lastre. Era un espacio seguro donde podía ser completamente él. Valentina, necesito tu ayuda. Estoy intentando plasmar algo así como, un proyecto, una serie de talleres creativos. Quiero explorar esta intersección y creo que tú puedes darme el toque mágico que esto necesita. Mientras más pensemos en esto, más claro se vuelve. La respuesta de Valentina llegó inmediatamente, llena de entusiasmo. Esto es increíble, Alejandro. Estoy contigo en esto. Te ayudaré a dirigir los talleres. Pero recuerda, la clave está en ser auténtico. Que lo que presentemos sea algo real, que refleje seriedad y pasión al mismo tiempo. Con esa afirmación, Alejandro sintió que la energía en la sala cambió. La sensación de estar en el borde de un precipicio se desvaneció, dejándole una mezcla de emoción y expectativa. Se dio cuenta de que su mente ya no estaba anclada por la incertidumbre, sino impulsada por posibilidades. Mientras se acomodaba en su sillón, reflexionó sobre lo que estaba dejando atrás, el miedo a actuar y la conformidad que lo había aprisionado. Estaba saliendo de una oscuridad que lo había silenciado, y no podía evitar sentir que cada paso que daba estaba más alineado con su verdadero yo. Pero justo en el momento más elevado de su claridad, un último mensaje disruptivo llegó a su teléfono. ¿Y qué pasará con los inversores? ¿Estás dispuesto a arriesgarte a ser rechazado nuevamente? La pregunta retumbaba en su mente, desafiándolo mientras miraba el horizonte abierto ante él. Era la prueba última, sería capaz de enfrentar no solo sus propias dudas, sino también a aquellos que estaban acostumbrados a acatar normas tradicionales. La respuesta se aproximaba, pero el verdadero desafío acababa de comenzar. Alejandro despertó con el brillo del sol filtrándose a través de las cortinas, dándole la bienvenida a un nuevo día que prometía ser decisivo. Esa mañana, la mezcla de ansiedad y entusiasmo lo envolvía en un abrazo cálido, una paradoja que le resultaba extraña. Sabía que tenía que hacer algo inesperado, su idea de los talleres no podía quedar solo en el aire. Tenía que dar el primer paso, y eso significaba hablar directamente con sus inversores. El trayecto hacia la oficina fue una montaña rusa emocional. En su mente, cada posible diálogo se repetía como un mantra, cada vez más claro, pero igualmente temible. ¿Qué dirán si no les gusta? ¿Y si me ven como un soñador irrealizable? Alejándose de esos pensamientos, pronto se dio cuenta de que no podía dejar que el miedo lo gobernara. Al llegar a la oficina, la atmósfera habitual lo envolvió, la mezcla de números y plazos, de eficacia y rutina. Se tomó un momento para inhalar profundamente antes de entrar a la sala de juntas. Sus colegas estaban allí, pertrechados con cifras y gráficos que mostraban el desempeño del último trimestre.
¿Acaso eso era lo que realmente deseaba? ¿Ceder a la presión de las métricas sin explorar sus propias aspiraciones? Con cierta vehemencia, interrumpió el flujo habitual de la reunión. Necesito que me escuchen, dijo, sintiendo que la mirada de cada uno se centraba en él. Eran sus compañeros, el grupo que había formado parte de su vida profesional por tanto tiempo, pero en ese momento se sintió como un extraño. He estado trabajando en una idea que creo que puede revolucionar nuestra empresa. Quiero proponer una serie de talleres creativos que integren nuevos enfoques al arte y los negocios. Creo que esta sinergia puede abrirnos a nuevas oportunidades. La sala se llenó de murmullos. Algunos admiraban su valentía, otros parecían incrédulos. Pero fue cuando uno de los inversores más conservadores, el señor Ramos, frunció el ceño que vio desvanecido un atisbo de confianza. ¿Y qué evidencias tienes de que esto es más que un capricho artístico? Estamos hablando de estrategias comerciales serias, no podemos desperdiciar tiempo en fantasías. El golpe lo impactó, y sintió que sus piernas flaqueaban. Sin embargo, encontró la voz para sostener su argumento. Lo sé, pero también creo que si no exploramos el lado creativo del negocio, podríamos perder oportunidades innovadoras. Necesitamos diferenciarnos, y la creatividad puede ser nuestro mejor aliado. Alejandro miró a su alrededor y notó que algunos de sus compañeros se miraban entre sí, como si evaluaran sus palabras. Esa sensación de vulnerabilidad que antes le había paralizado ahora se convertía en combustible. Había sentido la verdad a través de su propia voz, y eso le otorgó poder. Tras un prolongado silencio, la sala comenzó a llenarse de murmullos nuevamente. Algunos se mostraban escépticos, pero otros parecía que comenzaban a entusiasmarse con la idea. El impulso se estaba generando desde dentro, y eso despertó una chispa dentro de Alejandro. No estoy diciendo que tengamos que sabotear lo que ya hemos construido. Propongo construir sobre lo existente, fusionar nuestras capacidades con la creatividad. Podría ser una inversión en el futuro. A medida que la conversación avanzaba, las barreras se fueron desdibujando. Los corazones, antes cerrados, comenzaban a abrirse a la posibilidad de algo más. Sintió como la energía en la sala pulsaba, como si cada persona que estaba presente se conectara a su sueño. Sin embargo, en medio de la creciente emoción, algo aún lo atormentaba, el interrogante de los inversores persistía. La clase de inversionistas a los que se refería el mensaje aterrador de la noche anterior continuaba acechándolo. ¿Podría realmente sostener esta idea sin el respaldo adecuado? ¿Estaba dispuesto a lidiar con el posible rechazo? Mientras se despedía de sus colegas, aún con una sensación de esperanza en el aire, supo que esto solo era el principio. Un nuevo dilema se alzó dentro de él, podría arriesgar lo que había construido por el deseo de explorar su verdadero yo. Entonces comprendió que su búsqueda de autenticidad estaba íntimamente ligada a su éxito. La línea entre el arte y los negocios ya no se sentía como una división, se estaba convirtiendo en un puente. Al salir del edificio, la luz del atardecer le brindó un halo de promesas. Esa simbología lo energizaba, pero a su vez, la balanza del riesgo se inclinaba con peligro. La próxima semana se reuniría con los inversores nuevamente. Alejandro sabía que debía prepararse, pero lo que aún no había imaginado era cómo ese encuentro podría cambiar no solo su carrera, sino también su vida personal para siempre. La verdadera prueba aún estaba por llegar. La semana se deslizó con rapidez en medio de la rutina habitual, pero en el interior de Alejandro, la pulsión por hacer realidad su proyecto creativo no hacía más que intensificarse. Las horas en la oficina se sentían extensas, ya que cada tarea y cada reunión reforzaban su deseo de romper con lo convencional. Cada presentación de resultados y conversación sobre recortes le recordaba la pared que había estado construyendo, una barrera entre su verdadero potencial y las expectativas que lo rodeaban. Alejandro dedicó sus noches a preparar un discurso que presentaría con los inversores. Se aventuraba a crear un argumento convincente que no solo defendiera su proyecto, sino que también expusiera sus verdaderas motivaciones. Sabía que no estaba solo en esto, su propia búsqueda de autenticidad era una lucha de muchos y podría resonar más allá de los números.
Un día, mientras revisaba la propuesta, recibió un mensaje inesperado de Valeria, una compañera del departamento de diseño. Su mensaje, simple y directo, decía: ¿te gustaría cenar? Quiero hablarte sobre tu idea. La propuesta lo tomó por sorpresa. Valeria siempre había sido una observadora silenciosa, pero esa noche se alistó para explorar una conexión que podría aportar frescura a su perspectiva. Al llegar al restaurante, la atmósfera acogedora contrastaba con la tensión interna que sentía. Valeria, al ser una mujer creativa, parecía entender el pulso de la sala. Su enfoque era diferente al de los inversores, más abiertos y menos aterradores. He oído lo que propones y creo que es fascinante, comenzó. Pero también te veo preocupado. ¿Qué es lo que realmente te detiene? Alejandro, sorprendido por su franqueza, se sintió compelido a abrirse. Temo que no lo entiendan, que solo vean números y no la capacidad de innovación detrás de la idea, una idea que siento profundamente, admitió, con una vulnerabilidad que nunca antes había mostrado. Tu pasión es la prueba, dijo Valeria, con una determinación casi palpable. Las mejores ideas son las que emergen de nuestros miedos. Tienes que dejar que eso brille en tu presentación. Saca a relucir lo que te mueve, no tanto lo que tus inversores quieren escuchar. Sus palabras resonaron en él como un eco, removiendo algo que estaba dormido dentro. Sin darse cuenta, estaban delineando un camino a seguir. La conexión entre la creatividad y el negocio empezaba a vislumbrarse más clara que nunca. La conversación se expandió, y por primera vez, sintió que el arte no era una separación de su trabajo profesional, sino una forma de enriquecerlo. Esa noche, entre risas y una conexión inesperada, Alejandro dejó de lado sus sombras. Mientras caminaban hacia su coche, Valeria le soltó una frase que quedó grabada en su mente: la autenticidad no se negocia. Es el alma de todo lo que debemos defender. Esa cita reverberaba en sus pensamientos cuando volvió a casa. Las palabras de Valeria se agolpaban como un torrente, prometiendo un nuevo comienzo. De repente, la presión del inminente encuentro con los inversores no lo hacía temer, sino que avivaba su determinación. Nunca había sentido que algo fuera más que simplemente lograr resultados, ahora anhelaba revolucionar el corazón de su empresa. Sin embargo, mientras contemplaba el borrador de su presentación sobre la mesa, una sombra pasó por su rostro. La posibilidad de rechazo aún acechaba a su alrededor. ¿Acaso sería lo suficientemente valiente para mostrar su verdadero yo a aquellos que lo habían juzgado antes? El día de la reunión llegó, y con cada paso hacia la sala de conferencias, la tensión crecía en su pecho. En un instante, sintió que su futuro se definía en esa puerta. Su mente oscila entre la ansiedad y la expectativa, y ya no podía ignorar que quizás ese momento no solo transformaría su carrera, sino que podría redefinir quién era él realmente. El poder de ser auténtico estaba en juego, y sabía que no podía dar marcha atrás. Justo antes de entrar, un susurro lo atravesó: la autenticidad es el mayor riesgo. Sería un encuentro decisivo, un paso hacia su verdadero propósito. ¿Tendría el valor para ser fiel a sí mismo frente a aquellos que temía? La sala de conferencias era un microcosmos de ansiedad y expectativas. Alejandro se ajustó la corbata, sintiendo el sudor acumularse en su frente. Las miradas de los inversores, a quienes había idealizado como figuras implacables, ya no le parecían tan intimidantes. En lugar de eso, reconoció en ellos una incertidumbre similar a la suya. La diferencia radicaba en que él había decidido arriesgarse a ser verdadero, una decisión que había incubado en las conversaciones con Valeria. Hoy, es mi momento, pensó. Con su presentación en mano, respiró hondo y cruzó el umbral. El aire fresco de la sala le otorgó un breve respiro antes de comenzar. Miró a los inversores, uno por uno, y sintió que sus corazones latían en un mismo compás. Se acercó al proyector, inició su discurso y comenzó a hablar no solo sobre números, sino sobre su pasión por crear algo auténtico. Las palabras salieron de su boca como un torrente desbordante. Habló de su visión, del impacto que podría tener su proyecto, de cómo podía transformar una simple idea en una revolución en su sector. Su voz, una vez temblorosa, ahora resonaba con fuerza.
Por primera vez, su propio miedo se convertía en su mayor aliado, la autenticidad lo empoderaba, y los inversores comenzaron a inclinarse hacia adelante, cautivados. Al finalizar su presentación, un silencio expectante se instaló en la sala. Alejandro había compartido historias personales, vinculando sus experiencias pasadas con la visión del futuro que deseaba construir. Este no era solo un proyecto, era el reflejo de su esencia. Sentía la adrenalina recorriendo su cuerpo, cada célula vibraba en un nuevo entendimiento de sí mismo y su lugar en el mundo empresarial. Un inversor, don Julián, un hombre conocido por su enfoque escéptico, rompió el silencio. Es atrevido, eso lo reconozco. Pero, ¿qué sucede si fracasas? La pregunta flotaba, un claro llamado a la razón en medio de la emoción. Alejandro sintió que el aire se le escapaba. En esa fracción de segundo, cuestionó si había cometido un error al abrir su corazón. Pero entonces recordó las palabras de Valeria sobre la autenticidad. Si falto al compromiso con mi verdad, ya estoy fracasando, respondió. La única forma de crecer es arriesgándome a ser quien soy, dentro de este proyecto y en mi camino profesional. El auditorio guardó silencio de nuevo, pero esta vez una chispa de admiración comenzó a asomarse en las miradas que lo observaban. A medida que la conversación avanzaba, Alejandro se vio envuelto en un diálogo intenso. Cada pregunta de los inversores parecía abrir un nuevo ángulo a su proyecto, permitiéndole expresar sus ideales y su pasión aún más. La sala, antes fría y distante, se transformaba en un espacio vibrante de intercambio de ideas. El miedo se desvaneció en un afán genuino de colaboración y conexión. Pero no todo fue sencillo. Un inversor menos entusiasta, la señora Blanco, cuestionó su capacidad para liderar con tanta emoción. Esto suena bien en teoría, pero ¿puedes equiparar tu pasión con la pragmática de los resultados? ¿Soportarás la presión si el camino se torna difícil? La pregunta caló profundo. La respuesta no era sencilla y su mente comenzó a tambalear. Lo haré. Porque he aprendido que el verdadero fracaso no es el error mismo, sino el no haber intentado ser auténtico, replicó Alejandro. En ese instante, recogió la fuerza que había cultivado en su interior y la canalizó hacia su respuesta, esperando resonar en sus interlocutores. Al salir de la reunión, no sabría de inmediato si había conseguido la aprobación, pero había ganado algo más importante, la certeza de que había dado un paso crucial hacia su propio crecimiento y autenticidad. Las palabras de Valeria bailaban en su mente, como un mantra renovado. Mientras abandonaba el edificio, sintió que su teléfono vibraba. Era un mensaje de Valeria. Me gustaría que nos reuniéramos pronto. Creo que he tenido una idea genial para tu proyecto. La emoción brotó instantáneamente, pero un atisbo de duda le invadió. ¿Estaba preparado para aceptar feedback que podría redefinir lo que había construido hasta entonces? ¿Volvía a estar en un cruce de caminos que podría retar su valía y valentía? El peso de su decisión se hacía notar. ¿Se atrevería a abrirse aún más, o retrocedería a la zona de confort? Intentando sacudir la inseguridad, murmuró para sí mismo, el verdadero desafío recién comienza. Y mientras caminaba, sintió que el horizonte se iluminaba con posibilidades. La luz del sol atravesaba las nubes mientras Alejandro caminaba hacia la cafetería donde había quedado con Valeria. Era un lugar familiar, pero hoy tenía un matiz diferente. Su corazón latía con intensidad, cada paso resonando con el eco de su reciente experiencia ante los inversores. Sin embargo, el mensaje de Valeria había encendido una chispa de inquietud que lo mantenía en vilo. Sin duda, la aceptación y el rechazo convivían dentro de él, cada uno empujándolo hacia direcciones opuestas. Se sentó en una mesa al aire libre, ordenando un café que le parecía más amargo de lo habitual. Reflexionaba sobre su presentación. Había sido un claro reflejo de su valentía, una manifestación tangible de su deseo de ser auténtico. Pero con la llegada de Valeria, se preguntaba si estaba dispuesto a abrirse a nuevas ideas, a permitir que otras voces dirigiesen la brújula de su camino profesional. Esa vulnerabilidad lo aterraba. Cuando la vio acercarse, con el cabello ondeando al viento y una sonrisa que iluminaba su rostro, se sintió arrastrado por una ola de positividad. Valeria siempre había sido su confidente,
alguien que podía comprender más allá de las charlas superficiales de negocios. No obstante, podría volverse intrusiva si sus ideas chocaban con las suyas. Hola, Alejandro, saludó, sentándose frente a él. Quiero hablarte sobre un enfoque que podría llevar tu proyecto al siguiente nivel. El corazón de Alejandro dio un vuelco. Había estado esperando este momento con entusiasmo, pero también con miedo. Claro, cuéntame. La conversación rápidamente se tornó más técnica, con Valeria desplegando una serie de ideas innovadoras. Lo que inicialmente sonaba como pura emoción pronto se filtró en su mente como una serie de desafíos. Alejandro comenzó a cuestionar la aplicabilidad práctica de esas ideas. Entiendo lo que sugieres, interrumpió tras un instante de silencio. Pero hay componentes que son fundamentales para mí. No quiero perder mi esencia en este proceso. Valeria, con una mirada perspicaz, asintió. No estoy pidiendo que pierdas tu esencia, sino que la amplíes. A veces, crecer implica salir de nuestra zona cómoda. Esas palabras resonaban en su mente con un eco familiar. No era la primera vez que escuchaba sobre la necesidad de abandonar el refugio de su seguridad. Alejandro tomó un sorbo de café. Se sintió dividido. La idea de aceptar sugerencias le desafiaba, pero en el fondo sabía que la maestría en su campo significaba estar abierto al cambio. Con cada argumento que Valeria presentaba, comenzó a notar un patrón en su resistencia, el miedo a perder el control. Ese control que había sido su mayor aliado durante años ahora amenazaba con convertirse en su prisión. ¿Cómo puedo asegurarme de que al adoptar nuevas ideas no pierda la dirección que quiero darle a mi proyecto? Cuestionó, buscando una respuesta que lo reconciliara con el proceso. Valeria se inclinó hacia él, y su tono se tornó serio. La dirección se encuentra dentro de ti, Alejandro. Piensa en las veces que te has permitido ser vulnerable. Cada vez has emergido fortalecido. ¿No sería eso tu verdadero norte? Su corazón se aceleró nuevamente. Había mucha verdad en sus palabras, pero su mente, normalmente tan analítica, batallaba por aceptar la premisa de que la vulnerabilidad pudiera ser una aliada en un entorno empresarial tan competitivo. Lo pensaré, dijo, cerrando la conversación con una mezcla de aceptación y resistencia. Se despidieron, pero el dilema lo siguió como una sombra. A medida que se alejaba, la sensación de incertidumbre creció, agudizando su deseo de saber si realmente podría dar ese salto y que implicaría dejar que otros influyeran en su visión. Era un dilema cruel, aferrarse a su concepción de lo que debía ser su proyecto, o abrirse a caminos inexplorados que prometían posibilidades que no había contemplado. Esa noche, mientras se sentaba solo en su trabajo, explorando sus apuntes, una revelación lo golpeó. Tal vez el desafío no estaba solo en aceptar la opinión de Valeria, sino en reevaluar lo que realmente significaba para él el éxito y la autenticidad. Con cada línea que leía, se encontró lidiando con el propio reflejo de sus temores. Y ahí, en la penumbra, comprendió que debía confrontar sus limitaciones. La voz de Valeria resonaba como un faro en la neblina. Se preguntó si estaban alineados en su visión. ¿Podía seguir siendo el mismo e integrar nuevas perspectivas? Una vez más, la pregunta de don Julián volvió a surgir en su mente: ¿qué pasa si fracasas? La única respuesta viable era el riesgo de abrirse al cambio. Pero esa idea despertó otro miedo profundo: ¿y si al hacerlo, jamás encuentro el camino de regreso a quien soy? Intrigado por la dualidad de su situación, supo que el verdadero reto apenas comenzaba. La balanza entre su futuro y su identidad estaba en juego, y cada decisión lo llevaría más lejos en su viaje de descubrimiento personal. No podía evitar pensar en el próximo encuentro con Valeria. ¿Qué tan dispuesto estaría a vivir esa transformación? ¿Podría incluso cuestionar sus propios valores en el proceso? Las respuestas anhelaban ser reveladas, pero antes, necesitaría enfrentarse a sus propios demonios. La noche disipando las dudas se aproximaba. Alejandro despertó esa mañana con una determinación renovada. El brillo del sol se colaba a través de las cortinas, iluminando su habitación y, de alguna manera, su visión interna. La conversación con Valeria había despertado en él una chispa que ya no podía ignorar.
La combinación de su ambición empresarial y su deseo de autenticidad empezaba a tomar forma, una transformación que había esperado durante años y que finalmente estaba al alcance. En su mente, cada paso sonaba claro, confrontar sus miedos acerca de la presentación frente a sus inversores y desafiar la visión estática que había tenido de su propia carrera. La clave radicaba en aceptar que el verdadero éxito no era solo el crecimiento económico, sino también la posibilidad de ser un líder que inspirara a otros a ser auténticos. Con ese impulso en el corazón, Alejandro se dirigió a la oficina con la firme intención de preparar su próximo encuentro con los inversores. Su estrategia ahora incluía los elementos creativos discutidos con Valeria, así como el deseo de hacer de su proyecto una plataforma donde la innovación y la pasión se cruzaran. La creatividad iba a ser la piedra angular de su presentación, y eso lo llenaba de confianza. Mientras se adentraba en su jornada, vio a su equipo en la sala de descanso, sumidos en sus tareas diarias. Decidido, acudió a ellos, reconociendo que la autenticidad no solo debía provenir de él, sino de un esfuerzo colaborativo. Quiero empezar a integrar ideas de creatividad en nuestro enfoque. Les propongo que se sumen a un brainstorming donde podamos explorar nuevas iniciativas y ver cómo podemos aplicar el arte en lo que hacemos. Sus colegas lo miraron sorprendidos, pero también con curiosidad. Al escuchar su propuesta, algunos comenzaron a compartir ideas emocionantes, otras se mostraron escépticas, pero en conjunto, el ambiente cambió drásticamente. Por primera vez en mucho tiempo, el entusiasmo fluyó entre ellos, una energía renovada que representaba exactamente lo que Alejandro había anhelado, un espacio donde todos pudieran ser ellos mismos, sin miedo a ser juzgados. Con cada sesión de trabajo, su confianza se fortalecía. Alejandro se dio cuenta de que cada voz en el equipo era un reflejo de su propia búsqueda de autenticidad y que, al unir sus fuerzas, estaban construyendo una base más sólida. El arte no solo se transformaba en un concepto abstracto, sino en una herramienta palpable que podría propulsar su empresa hacia nuevas alturas. Sentía su vida profesional recobrando sentido, una sinergia emocionante entre ambición y autenticidad. Y entonces llegó el momento trascendental, la reunión con los inversores. La sala, llena de figuras conocidas, era un campo de batalla en el que se jugaban no solo cifras, sino vidas enteras. Con su presentación en mano, Alejandro se sintió sólido y enfocado, cada palabra que pronunciaría llevaría consigo no solo una propuesta comercial, sino un pedazo de sí mismo. Comenzó a hablar, explicando cómo el arte y la creatividad no solo podían humanizar la empresa, sino también hacerla más competitiva. Habló de lo que había vivido en las sesiones de brainstorming con su equipo. Por primera vez, había evidencias tangibles del impacto positivo que la innovación artística podía tener en su modelo de negocio. Notó gratitud y asombro en la audiencia, un cambio palpable que lo llenó de una poderosa confianza. De repente, don Julián alzó la mano. Déjame entender esto, está sugiriendo que cambiemos el enfoque y abramos nuestras puertas a lo que puede parecer un caos creativo en lugar de seguir con nuestra estrategia tradicional, sostuvo con un aire escéptico. Alejandro sintió que el aire se enfrió, pero no se detuvo. Exactamente, don Julián. Pero lo que parece caos podría ser el germen de ideas frescas, de productos que hablen de humanidad y, por lo tanto, de mejores resultados en ventas. Profundizar en la creatividad nos hará resonar más auténticamente con nuestros clientes, replicó con una firmeza que sorprendió incluso a sí mismo. La sala cayó en un silencio expectante. Las miradas se entrelazaban en un juego de análisis introspectivo y deliberación. Alejandro podía sentir que su vulnerabilidad había sido valorada, que su autenticidad había resonado con sus inversores. Los murmullos de la audiencia indicaban un cambio de opinión, y una sensación de liberación lo envolvió, el peso que había cargado durante tanto tiempo comenzaba a desvanecerse. Al final de la reunión, don Julián se volvió hacia Alejandro. Te doy mi respaldo. No será sencillo, pero estoy dispuesto a dar el paso. Veamos cómo podemos empezar a implementar estos talleres creativos. Bien hecho. La mujer a su lado, la señora Blanco, asintió, y otros inversores comenzaron a apoyar la idea. La oleada de afirmaciones lo iluminó, había conseguido su primer gran desafío. Salió de la sala con el corazón en llamas, no solo por el triunfo alcanzado,
sino porque había abrazado su auténtico yo. Ya no sentía el miedo a decepcionar a nadie. En ese momento, comprendió que su vida era un lienzo en blanco y que la auténtica pintura dependería de él. Finalmente estaba integrado. Más tarde, cuando encontró a Valeria para compartir la buena noticia, su sonrisa reflejaba su apoyo incondicional. Lo lograste, Alejandro. Ahora hay que trabajar juntos para hacer que esto suceda. Estoy emocionada por lo que viene. La visión que había comenzado a gestarse junto a Valeria estaba a punto de hacerse realidad, y eso le daba una confianza inquebrantable. Mientras miraba por la ventana de la oficina, comprendió que el camino de la autenticidad no termina. Es un viaje continuo que requiere valentía y creatividad. La conexión que había establecido no solo con su equipo, sino también con Valeria, lo mantendría centrado. Con una sonrisa renovada, Alejandro se sintió listo para abrazar cada reto por venir y construir un legado auténtico, uno que finalmente reflejara quién realmente era. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora. No se pierdan las próximas historias emotivas exclusivas. Déjanos un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y, por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartirlo. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.